Bien, vamos a repasar el concepto de búsquedas secuenciales en algoritmos de compresión, que fue un tema que no quedó claro la última vez, entonces vamos a darle. Bien, acá está este diagrama que preparé antes de para poder verlo y lo voy a ir como haciendo zoom y eh, vamos a ir viendo, repasando algunos conceptos. Esto es como rápido, entonces es un video cortito. Esperemos que todo salga bien. Bien, vamos a empezar por repasar cómo funciona un algoritmo de compresión, el más básico de todos. Sí hay que hacer notar que necesitamos que el algoritmo de compresión que vamos a usar genere una tabla de símbolos. Hay algoritmos de compresión como el LZW que genera un archivo pero que no lleva una tabla de símbolos, digamos, no lleva su código de compresión. Algunos algoritmos que están basados en codificación de Hoffman sí necesitan el texto codificado y la tabla de codificación. Si no tenemos la tabla de codificación, entonces necesitamos aplicar otro algoritmo para poder hacer búsquedas secuenciales en el texto, al menos con el algoritmo de Shift-Ant. Entonces, un algoritmo de compresión funciona más o menos así. Tenemos un archivo de texto, pasa por el algoritmo de compresión y nos va a generar dos cosas. Una codificación de Hoffman, que es básicamente una tabla tal y como esta que se ve acá, donde vamos a tener símbolos y su representación. En el caso de la codificación de Hoffman, eso se calcula de la siguiente forma. Eso es como la versión súper básica del algoritmo, digamos, no estoy tomando pero ni la mínima cantidad de detalles. En todo caso, un algoritmo de Hoffman, la versión más básica y conceptual, recuerden que a la hora de llevarlo a la práctica hay un montón de detalles que uno cambia, pero básicamente recorre el texto, calcula la frecuencia de los símbolos, lo cual es súper eficiente si el texto es pequeño. Si el texto es muy grande, entonces ya no es como tan eficiente y se hacen otras cosas para calcular esa tabla de símbolos, pero calcula la frecuencia de los símbolos y después va armando el árbol de Hoffman en base a esas frecuencias. Que el árbol de Hoffman lo que hace es que toma los dos primeros símbolos que tienen menor frecuencia, los pone en el árbol y los va sumando hasta que tiene el árbol todo construido, y después se recorre el árbol hasta la hoja y eso da el código, digamos, el camino entre la raíz del árbol y la hoja, que es donde está el símbolo, es el que me da el código. Luego, cuando ya tengo el árbol armado, recorro el árbol y para cada símbolo entonces me va a dar esa tabla de códigos. Después recorro el texto y entonces a cada símbolo lo voy a reemplazar por una tabla de códigos. Puede ser que esos códigos sean una palabra completa, un carácter u otras cosas. Sobre algoritmos de compresión hay muchísimo trabajo, pero no es parte del curso, entonces no nos vamos a meter ahí. Solo si necesitamos ese detalle, necesitamos escoger un algoritmo de compresión que lleve esta tabla de símbolos, digamos. Ok, eso es por un lado. Vean que al final el archivo va a tener esa tabla de símbolos y el texto recodificado. O sea que es como la seguidilla de los códigos. Es como código, 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 código. Y para descomprimirlo lo que se hace es que se buscan los códigos en la tabla de símbolos. Entonces se pueden reemplazar. Una tabla de símbolos se va a ver más o menos así. Esta incluso lleva las frecuencias, digamos, de un pequeño texto que se analizó. Entonces, ok, aparecen 6E, 3E. La gracia del código de Hoffman es que le va a asignar códigos más pequeños a los símbolos que más aparecen. Entonces eso va a ayudar a comprimir el texto un poco más. Ahora, repasando el algoritmo de Shift-Ant, de nuevo, esta es una versión súper básica. Y cuando digo súper básica me refiero a la más básica de todas. Es nada más como para ilustrar el concepto. Pero básicamente tenemos un texto, un patrón y un resultado, y lo que hace es recorrer el patrón aplicando operaciones de bits. Vean que ahí no está aplicando un igual igual, una comparación, ni un autómata, ni nada muy complejo. Está comparando dos bytes o palabras o códigos de 32 o bloques de 32, etcétera, etcétera, para que sean iguales. Si son iguales, entonces paso al siguiente.
Si al final llego y todo el vector del resultado, que es un vector de bits, eh, está en unos, entonces es porque el patrón coincidió con el texto y ya puedo decir, hey, si lo encontré, ahí está. Ahora, para hacer búsquedas, para aplicar este algoritmo sobre texto codificado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un archivo compreso que viene con la codificación, viene el texto codificado, y al aplicar el algoritmo de Shift AND vamos a aplicar algunas variables. Denme un segundo para mover mi cara de aquí a este otro lado. Ahí está, ese es el algoritmo de Shift AND que nosotros vimos. Entonces lo que vamos a hacer es el patrón, por decirlo de alguna forma, lo vamos a comprimir. O sea, vamos a reemplazar los símbolos del patrón por los códigos que vienen en el archivo. Entonces comprimimos el patrón y entonces ahora ya podemos buscar símbolo por símbolo de la misma forma que buscamos antes. Lógicamente el texto ya no va a ser texto plano, sino que va a ser la sección que está recodificada. Madre, mi cara sí que estorba. Pues no era. Ahí está, ya anduve por toda la pantalla. El texto recodificado es lo que vamos a alimentar como el texto y vamos a aplicar un algoritmo muy similar. De nuevo, esto es una versión sobresimplificada para explicar el concepto, pero por ahí anda la cosa. Nos vemos en la siguiente y voy a hacer otro par de videos aclarando ahí algunas dudas que tenemos pendientes. Chao y gracias.